Cordial saludo, hermanos de la Radio Católica del Ministerio Unidos por Cristo y María. Un gusto saludarles. Muchas gracias por su acogida. Y seguimos adelante en el caminar de la evangelización, dejando que el Señor renueve nuestra vida, nos llene de su bondad y nos dé su paz y su vida. Iniciamos la Cuaresma del 2023. La Cuaresma, un camino a la Semana Santa, un camino a la Pascua, un camino al paso del Señor. Y esta Cuaresma del 2025 nos permita experimentar la gracia de Dios por el don del Espíritu Santo. Danos el Espíritu que preparó a Jesús en el desierto. Danos el Espíritu, Señor, que está en nosotros por el bautismo. Que el Espíritu que habita la historia, que es el alma de la Iglesia, nos acompañe en esta meditación de escrutando la palabra. Y a ustedes, oyentes, dispónganse allí en casa, a los servidores a seguir evangelizando, y todos dispuestos a que el Señor siga haciendo su obra en nosotros. La Cuaresma del 2025, el primer domingo de Cuaresma, con el eco del miércoles de ceniza, que nos permite una primera estación en el camino cuaresmal para mirar nuestra humanidad que la ha tomado Jesús para dirigirla al Padre, nuestra humanidad renovada, nuestra humanidad dirigida al Padre, nuestra humanidad dirigida al plan de Dios. Digámoslo así entonces, que nuestra humanidad es dirigida al amor de Dios, a su misericordia. El Evangelio de este primer domingo de Cuaresma, San Lucas, capítulo 4, versículo del 1 al 3. Una vez bautizado, Jesús volvió del Jordán lleno del Espíritu Santo. Esta primera nota nos entrega de que es una obra del Espíritu, de que Jesús ha sido bautizado no en el bautismo del Nuevo Testamento, porque Él lo inaugura, sino en el del Antiguo Testamento, que era de iniciativa humana, que era un deseo del pueblo judío de que llegara el Mesías. Y Jesús se une en la fila de los pecadores para manifestar que está unido a la realidad de su pueblo, que ha venido del exilio, que ha deseado ahora, antes que un rey, que Dios reine en sus vidas. Y Jesús, bautizado, va a inaugurar un nuevo bautismo por el fuego del Espíritu Santo. Un nuevo bautismo que es un nacer de nuevo, le dice Jesús a Nicodemo. Un nuevo bautismo que es el paso del Señor. Un nuevo bautismo que es de iniciativa divina, porque Dios viene a habitarnos por la palabra, porque Dios viene a habitarnos por la oración. Un nuevo bautismo que será entonces gracia y bendición. Que este primer domingo de Cuaresma nos permita entonces experimentar también con Jesús la alegría de comenzar un camino bautismal que renueve nuestra humanidad, que renueve nuestra vida y que nos lleve adelante. Jesús volvió del Jordán lleno del Espíritu Santo. El Jordán, el río que pasaría Abraham para llegar a la tierra prometida cuando viene dejando Ur de Caldea, dejó unas aguas para entrar en las nuevas aguas, el río Jordán, y entrar en la presencia del Señor. El Jordán, que ahora será donde Juan bautiza, porque Juan el Bautista está preparando el camino del Señor, y ahora Jesús se ha unido a esa experiencia, pues recoge la profecía de los antiguos, ahora Él es el que habían anunciado. Jesús lleno del Espíritu Santo. Esa nota es muy importante. El Espíritu Santo ha preparado el nacimiento de Jesús, porque lo anunciaron los profetas movidos por el Espíritu Santo, porque María ha sido habitada por el Espíritu Santo para que se gestara en su seno el Hijo Eterno de Dios. Y ella dijo: aquí está la esclava del Señor. Y María, movida por el Espíritu Santo, visitó a Isabel. Y José, movido por el Espíritu Santo, obedeció a los sueños. Y crecieron y fueron a Egipto. Y movido por el Espíritu Santo, ahora inicia su ministerio, porque Él es Dios y es habitado por el Espíritu. Es una obra del Padre que lo ha enviado, de Jesucristo que va asumiendo la misión salvadora, redentora, y del Espíritu Santo que lo va guiando. Allí permaneció 40 días y fue tentado por el diablo. La mirada del desierto, donde el pueblo de Israel había estado 40 años,
en un camino que había podido hacer en un corto tiempo, pero dio vueltas para purificarse, dio vueltas para aprender a obedecer a Dios, dio vueltas para liberarse, para aprender a escuchar al Señor. Como nosotros mismos a veces damos demasiadas vueltas para aprender a escuchar al Señor, para experimentarlo, para vivirlo. Y el Espíritu Santo nos va llevando también en nuestros desiertos. El Espíritu Santo lo llevó por el desierto. Iniciando la Cuaresma del 2025, el Espíritu Santo nos lleva a los desiertos para que reconozcamos que somos frágiles, que somos débiles, que es nuestra humanidad. Escuchar nuestros pensamientos para reconocer que nuestros pensamientos pueden llevarnos a un camino contrario a la fe, a una vida contraria a la experiencia de la bondad, del amor. Y también escuchar nuestras emociones, las voces que escuchamos alrededor y mirar que tenemos desierto. El desierto que vivió un pueblo, el desierto que luego volverían a experimentar cuando van camino al exilio y allí está 70 años. Ahora la iglesia también vive el desierto de escucharse a sí mismo, el desierto de estar expuesto también a la fragilidad. Allí en el desierto, 40 días, fue tentado por el diablo. Satanás, que había sido creado en bondad por Dios, Satanás, que era el más bello, Lucifer, ahora quiere dañar el plan de Dios. El libro del Génesis lo ha presentado también, que se presentó a Adán y Eva y les dijo, Dios los está engañando, Dios les miente, serán como dioses. Y ellos creyeron en esa palabra, diríamos así, y se extraviaron e hicieron su vida sin Dios, que será siempre la tentación. Vivir la vida sin Dios, construir la vida sin Dios, un proyecto sin Dios, que fue la Torre de Babel. Y así el pueblo de Israel tuvo muchos momentos en que quiso vivir la vida sin Dios. Y en la iglesia tenemos la tentación de vivir sin Dios, planear la historia sin Dios, sacar a Dios de nuestros conceptos, de nuestras imaginaciones, de nuestras relaciones y comenzar a creer que todo se agota por la razón, que podemos planear la vida sin una referencia a Dios, ni a la vida eterna, ni a la dimensión espiritual, que todo se agota en la materia, que estamos hechos simplemente para hacer plata y para consumir. El desierto. La sociedad de hoy también vive desiertos. Desiertos porque vive creyendo que podemos llenarlo todo con la economía, creyendo que podemos llegar a una paz por medio del control de las personas o de las armas. Tenemos desiertos porque perdemos el gusto por encontrarnos con otro y nos centramos en nosotros mismos y nos centramos en la tecnología creyendo que ella nos va a dar felicidad, en tener experiencias sensitivas y considerar que allí está nuestra vida. Hoy yo te digo, mira tus desiertos porque no tienes gusto, tus desiertos porque te estás afirmando en sí mismo, tus desiertos porque buscas llenar la vida con cosas. Jesús experimenta los desiertos humanos que siempre acompañan la vida, porque todos pasamos por desiertos, un sinsabor, una asedia, una crisis, un miedo. Y allí el diablo tentó a Jesús, Satanás, el que quiere que se aparte uno de Dios. Quería también que el Hijo eterno de Dios, el que había tomado la naturaleza humana, se apartara de ese plan y escogiera tal vez ser Mesías, a ejemplo del Imperio Romano, o comenzar a creer que haciendo espectáculo de dar cosas llenaría la expectativa humana. Satanás tienta a Jesús y esta escena lo va a acompañar durante toda su encarnación y estará siempre tentando a la iglesia de querer vivir sin Dios y de querer satisfacernos en torno a una ley natural que es nuestra ley de las necesidades, para que se convierta en ley de pecado porque nos esclaviza y olvidar la realidad del espíritu, la realidad de lo profundo del amor. Al final Jesús sintió hambre. Sentir hambre es ver nuestra fragilidad. Sentir hambre es ¿y para qué vivo? Sentir hambre y es ¿qué sentido tiene lo que estoy haciendo? Todos nosotros sentimos hambre. Hambre de esperanza en este año, hambre de paz, hambre de eternidad,
hambre de alegría y queremos saciar esas necesidades porque todos las tenemos. Y Jesús está compartiendo toda nuestra naturaleza con todas sus necesidades. Y aparece Satanás diciéndole, todo este tiempo estuvo sin comer y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo, si de veras eres el Hijo de Dios, manda que esta piedra se convierta en pan. Jesús le respondió, la Escritura dice, no solamente de pan vive el hombre. Jesús no dialoga con Satanás, sino que se confía en lo que Dios ha prometido, en lo que Dios ha revelado, en lo que Dios muestra, en lo que el Espíritu suscita. La tentación, si de veras eres hijo de Dios, manda que esta piedra se convierta en pan. Es volver una idolatría a nuestro bienestar. Querer estar bien a como de costa y no preguntarnos qué puedo hacer por los demás. La vida del egoísmo nos hace acomodarnos y simplemente uno busca a Dios porque quiere estar bien. Reza porque quiere pedir favores. Estar bien, tener una dopamina que diríamos en los términos de las hormonas, que no nos falte nada. Es que a los hijos de Dios no les puede pasar nada malo. Y entonces ese bienestar que se le propone a Jesús también nos llega a nosotros. Quisiéramos estar simplemente bien. Y uno puede venir a la iglesia o estar en la iglesia para estar bien y dejar de preguntarse cuál es la misión de mi vida. ¿Qué puedo hacer por los demás? ¿Cómo entrego mi vida en este momento de mi historia? ¿Qué puedo hacer por mi familia? ¿Cómo llevar a que otras personas tengan esperanza y vida? El hambre no se calma simplemente llenándome de cosas o llenándome de experiencias sensitivas. Jesús experimenta la necesidad, pero no la hace un ídolo. Proclama, no solo de pan vive el hombre. No vivimos solamente de necesidades físicas, tenemos necesidades espirituales y tendremos una búsqueda que solo la colma la vida eterna, que solo la colma Dios. No seremos saciados en este mundo por muchas experiencias y vértigo que tengamos. Todo el entretenimiento moderno no puede llegar a darnos la alegría definitiva, porque siempre los ojos no se cansan de ver, los oídos de escuchar, nuestras manos de tocar, y podemos tener experiencias en cualquier aspecto, sensaciones de placer en cualquier aspecto, y siempre estaremos buscando más. Y seguramente llegaremos al hastío, hartos de ensayar, de buscar, y no encontraremos. Por eso nuestra humanidad necesita centrarse en Dios, nuestra humanidad de regreso a Dios, nuestra humanidad en el plan de Dios, nuestra humanidad necesita encontrar la alegría profunda que da el Señor, el bienestar profundo que da el Señor. Y tenemos que confiar en Él, no dialogar con Satanás y hacer alianza con Él para poder tener bienestar, tener felicidad, tener el gozo que estamos buscando, sino volver nuestra mirada al Señor. Este día estamos comenzando la Cuaresma, pues decirle al Señor, dame, Señor, experimentar que tú le das dulzura a mi vida, que tú le das gusto a mi existencia, que tú, Señor, le das sabor a lo que yo no puedo. Y Jesús nos lo enseña. Vuelve su mirada al Padre diciendo, no solo de pan vive el hombre. Cuando Satanás, tomando su necesidad, le está diciendo, convierte estas piedras en panes, haga proyectos por ti mismo, usa tu grandeza para transformarlo todo en plata, consuma todo lo que quiera, vive todas las experiencias en los campos que sea, dése gusto a toda medida. Esa es la filosofía de nuestro mundo, esa es la lógica del entretenimiento, esa es la mirada del placer convertido en un ídolo, que termina esclavizándonos, porque la persona se vuelve adicta del licor, se vuelve adicta del sexo, se vuelve adicta de los juegos, se vuelve adicta de las apuestas, se vuelve adicta de las diversiones, se vuelve adicta de consumir, de comer, se vuelve adicta de tener
sensaciones nuevas, se vuelve adicta de darse gusto y no terminará saciado. Nuestra necesidad no quiere decir que somos enemigos de ella. Hay que vivirla, pero guiada por el amor. Y es la necesidad, es parte de nuestra vida, pero no es absoluta. No, el espíritu va guiando la necesidad de bienestar, de placer que nos acompaña. Y el placer se puede vivir de manera humana, sin usar las personas, sin convertir en ídolo las cosas, sin absolutizarlas, sin volverlas una fantasía y sin alejarnos de Dios. No solo de pan vive el hombre, no vivimos solamente de lo que tocan nuestros sentidos, necesitamos algo más profundo que le dé luz al alma, algo más profundo que colme nuestras alegrías. Ese es el Evangelio, el don del Espíritu Santo, la alegría, que no excluye nuestras alegrías humanas, pero tengo cosas con moderación. Disfruto las cosas compartiendo con otros. Tengo la certeza de que las cosas son pasajeras, que la alegría profunda la da el Señor y que hay alegría en compartir. Y la moderación y la sobriedad son liberadoras. Y por eso la Cuaresma habla de ayuno y habla de abstinencia y habla de compartir para no centrarme en mí, para liberarme del egoísmo, para creer de que tengo que seguir fantaseando y experimentando porque no me sacio. Me sacia el descubrirme amado, me sacia el donarme, me tiene que saciar el descubrir que soy peregrino de esperanza y que voy camino a la vida eterna. Continúa Jesús viviendo nuestra humanidad ordenada a Dios, nuestra humanidad encaminada a Dios, en medio del desierto que ha experimentado y con el hambre que da las necesidades humanas. Entonces el diablo lo arrebató hacia lo alto y en un instante le mostró todos los reinos de la tierra. Luego le dijo, yo te voy a dar poder sobre todos los reinos y toda su gloria porque a mí me pertenecen y se los doy a quien yo quiero. Si te arrodillas y me adoras, todo eso será tuyo. Jesús le respondió, la Escritura dice, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él lo servirás. La afirmación humana es una necesidad básica. Tenemos que afirmarnos para aprender a caminar, para hablar, para ir a la escuela, para ir a la universidad, para viajar. Nos afirmamos para establecer una relación, nos afirmamos para superar una situación difícil. Esa afirmación es parte de la vida, pero esa afirmación, cuando se convierte en un ídolo, nos hace entonces hacer alianzas con el mal, hacer alianzas con Satanás para afirmarnos sobre los otros, para afirmarnos queriendo tener poder para dominar, para que se nos adule, para tener la vanidad y la soberbia que engrandece. La afirmación de sí mismo en el egoísmo nos daña. La afirmación de sí mismo en la soberbia y el maltrato de los demás nos daña. Toda afirmación de sí mismo que esté centrada en el poder de nuestra humanidad termina dañando a los demás. Por eso en la casa uno puede afirmarse haciendo sentir que uno es el que sabe todo, sin darle oportunidad a los demás o usando las personas. Y por eso llegan los abusos de poder, los abusos de conciencia y los gravísimos abusos sexuales. Porque no, se afianza en sí mismo y afianzarse en sí mismo termina destruyéndolo. El poder se convierte en una droga, el poder se convierte en un ídolo. Y Jesús entonces proclama, solo al Señor adorarás y solo a Él servirás. Nuestro gran poder es ser de Dios. Nuestra gran afirmación es servirle al Señor. Nuestra gran afirmación es reconocer que Dios está por encima de todo. Nuestra gran afirmación es vivir sirviendo. Nuestra gran afirmación es no que me sirvan, sino que yo sirvo. Yo me afirmo y me hago persona, no imponiendo mis ideas o imponiéndome sobre los demás, sino sirviendo. La afirmación
está no en maltratar a nadie, sino en respetarlo, en cuidarlo. Una afirmación donde yo no busco poder, ni busco dominio sobre los demás, ni las cosas, sino reconocer que Dios está por encima de todo. No dialogo con Satanás como Jesús, sino que reconozco, por encima de todo está el Señor. Y yo estoy para servir. Los eslogans que habla tanto de servicio están aquí, porque hay una tentación de afirmarnos en que me sirvan, en que me tengan en cuenta, en que yo sea el centro, lo que se habla de la autorreferencia, la adulación, la soberbia, la vanidad. En la época de la fama, en la época de querer brillar, es una tentativa de afirmarse usando a los demás, afirmarse maltratando a los demás, afirmarse excluyendo a otros. Puedo tener el deseo de afirmarme usando a una persona, pero yo quiero convertirme al Señor y proclamar que en Él yo soy servidor, servidor que cuido a las personas, servidor que reconozco que Dios es primero que las cosas, que Dios está allí. Y entonces mi necesidad de bienestar está en reconocer que Él es el que sacia y mi necesidad de afirmación en que Él es el Señor que está por encima de todo. Empezamos la Cuaresma dejando que nuestra humanidad se oriente a Dios, dejando que las tentaciones que Jesús vive en el desierto, pues yo las experimento y le digo al Señor que esta Cuaresma pueda yo vivir mi humanidad renovada, porque no vivo de mis necesidades, vivo del amor. Mis necesidades sean camino de servir, de adorar a Dios, de compartir, de hacer el bien, no para usar las personas. Estamos en la Cuaresma necesitados de relacionarnos de manera nueva. Buscar adulación, buscar vanidad, cultivar soberbia, es idolatrías que nos hacen querer afirmarnos en nosotros mismos. Nuestra afirmación es hijos e hijas de Dios, templo del Espíritu Santo, con vocación a amar, adorar a Dios y servir. Finalmente, el texto sagrado dice, finalmente lo llevó a Jerusalén. Lo colocó en el lugar más alto del templo y le dijo, si de veras eres el Hijo de Dios, tírate de aquí porque la Escritura dice, a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden y también te llevarán en sus palmas, para que tu pie no tropiece en la piedra. Jesús le respondió, está mandado, no exigirás pruebas al Señor tu Dios. Y después que el diablo propuso a Jesús toda clase de tentaciones, lo dejó hasta que llegara el momento propicio. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. La tercera tentación que aparece es una tentación en Jerusalén. Jerusalén, el lugar de la relación con Dios, el lugar del culto, de la religiosidad. Y allí, con todo el bagaje, también citando el Salmo 91, Satanás va a usar lo religioso, Jerusalén, para tentar de que si yo estoy en Dios, entonces tengo derecho. Usar la religión a mi favor, utilizar la misma Biblia para mi provecho, utilizar lo sagrado para mi propio provecho. Y de esa manera tener cosas, porque es llenarme de cosas, porque Dios ha hecho negocio conmigo y se crea imagen falsa de Dios. Está en Jerusalén, utiliza un salmo, como ha utilizado otros textos de la Biblia, para inducir de que Dios debe ser el que le dé muchas cosas, porque Él es bueno. Y así también usted puede comenzar a pelear en su vida, porque dice, yo le hice una novena al Señor, entonces Él me tiene que hacer el favor. Un Dios mercantilista. Yo me he manejado bien, entonces me tiene que ir bien. Pero Jesús proclama, no exigirás pruebas al Señor tu Dios. No exigirás pruebas al Señor tu Dios. ¿Estás enfermo? Dios está conmigo en medio de la enfermedad. Yo no le exijo pruebas. ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Yo no le exijo pruebas. Está Dios haciendo su obra en medio de este dolor, de este sufrimiento. No le exijas pruebas al Señor de que te ama porque te quita un dolor, porque te dé un chance o una lotería.
No le exijas pruebas al Señor porque no te puede pasar nada, porque los cristianos, los hijos de Dios, también nos enfermamos, nos accidentamos y vamos a morir. Él nos cuida, pero no le exijas pruebas. No lleves entonces la experiencia religiosa de estar en Jerusalén y de citar un salmo para querer manipular a Dios. No quieras manipular a Dios. No te quieras tampoco aprovechar de la religión manipulando a los demás. Hay de aquel que manipula la experiencia de Dios para aprovecharse de una persona, para explotarla. En nombre de Dios, uno puede hacer muchos daños y puede aprovecharse citando la Biblia para su conveniencia, usando interpretaciones para manipular la conciencia de alguien. En nombre de Dios, aparentando, se puede usar. Y puede no tener una religiosidad, estar en Jerusalén y usar el Salmo como Satanás, pero es pura apariencia. No le interesa el culto a Dios, no le interesa la relación con Dios, le interesa las cosas, le interesa las posesiones. Como en el comienzo le interesaba el bienestar, le interesaba la afirmación, aquí le interesan las posesiones, le interesa que Dios esté a mi servicio, que yo pueda manipular al Señor, pero no le exigirás pruebas al Señor, dice Jesús. Y no exigirle pruebas en la Cuaresma es caminar a veces sin peticiones, adorándolo y bendiciéndole, dejando que Dios siga su obra en nosotros. Y si nos va un día de fracaso, Él está con nosotros. Y si tenemos crisis y miedos, Él está con nosotros. Y si un día las cosas van mal, Él está con nosotros. No le exijas pruebas al Señor. No solo de pan vive el hombre. Hoy decimos, mi necesidad de bienestar, de sentirme bien, no es lo fundamental. Está, ¿qué hago por los demás? ¿Cuál es la misión en mi vida? No tentarás al Señor tu Dios. Yo no quiero usar el poder, lo que soy, para manipular a alguien, porque el poder es para servir. Adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirá. La Cuaresma sea para eso, para adorar al Señor, como lo pueda yo adorar, y servirlo en los hermanos. Y de esa manera entonces no exigirle pruebas, porque entonces vive la Cuaresma pidiendo un favor, exigiéndole la prueba al Señor. Y tu religiosidad se vuelve entonces un mercado. Y tu experiencia dinamiza se vuelve un negocio. Dios es gratuidad. Dios es bondad y nunca se cansa de ti, te busca con ternura y con bondad. Pero no se deja manipular, va a decir el libro del Eclesiástico. Y por eso no exijas pruebas al Señor tu Dios. Que podamos iniciar esta Cuaresma confiados en Él, confiados en su misericordia, huyendo de las voces internas que uno tiene, porque ahí hay voces internas que lo pueden apartar a uno del Señor, que le pueden llevar a apoyarse en uno mismo, a ser ídolo su bienestar, su afirmación, sus posesiones. Las famosas 3 P's, placer, poder y poseer, nos siguen acompañando. Son necesidades básicas que hay que vivirlas orientada a nuestra humanidad hacia Dios, que las vamos a vivir desde una experiencia. El bienestar desde el amor. El bienestar desde el amor porque si amamos, ya tenemos el gran sabor de la vida. Si amamos, no le hacemos daño a nadie ni lo vamos a usar. Si amamos, estamos compartiendo. Para la afirmación, el camino es la humildad. El camino es la humildad porque eso nos hace servidores, nos hace adorar a Dios y reconocer lo grande y nos libra del espectáculo de la vanidad, de la prepotencia, de la soberbia. Y de ese camino entonces, el camino para la afirmación en posesiones, es la bienaventuranza. Descubrirnos que tenemos un cuerpo, que tenemos cosas, que podemos vivir la vida de manera más simple, que tengamos poco, mucho, no le tenemos que exigir pruebas al Señor. No es ese eslogan que si Dios está conmigo tengo que tener mucha plata. No es ese eslogan que si Dios está conmigo no me puede pasar nada malo. De que no se puede enfermar nadie de mi familia y que no se puede morir hasta que yo no diga. No tentarás, no exigirás pruebas al Señor tu Dios. Él es el Dios de la vida, el Dios de la historia. Y Él nos dará vida eterna
y Él está con nosotros en este camino, pero no es exigiéndole pruebas. Que terminemos no adorando a este mundo ni nuestras cosas, no hablando con Satanás, sino escuchando al Señor en la Cuaresma, para que nuestra humanidad esté orientada a Él. Démosle gracias a Dios porque nos permite meditar esta palabra. Hermanos de la Radio Católica, gracias y sigan sirviendo. Que vivan una Cuaresma escuchando al Señor. A los servidores, a todos los de cabina, a los distintos ministerios, un abrazo. Nuevamente gracias por su acogida y nos seguimos uniendo en esta experiencia de evangelización. Dios los bendiga, los protege y los guarde. Y buena Cuaresma para todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.